bien, estamos contentos, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con el Señor por esta conferencia anual, que es una conferencia que tuvo como un proceso de cambio. Anteriormente era un congreso local para nuestra iglesia, que durante años lo llamamos comprometidos con la verdad. Sí, me acuerdo del primer congreso que el pastor Chuy estuvo con nosotros, donde lo presenté como mi pastor hace 14 años. Yo creo que ustedes ni fueron testigos, alguno que otro tal vez sí. Congreso muy bonito que se llamó No todo lo que brilla es oro. Y yo me acuerdo que nosotros veníamos de un movimiento de la prosperidad. Y no me avergüenza decirlo, al contrario, me siento feliz de dar testimonio de eso, de cómo Dios cambia, ¿no? Y cuando el congreso lo llamamos no todo lo que brilla es oro, y el pastor Chuy viene a nuestro congreso, ya habíamos tenido pues tiempo de platicar con él, ya ellos habían orado, ya Dios les había confirmado que nos ayudaran, que él fuera mi pastor. Entonces cuando yo anuncio no todo lo que brilla es oro, comenzaron por ahí, ya saben, ¿no? Todavía no había tanto youtuber, pero sí había varios, y comenzaron a poner no todo lo de Chuy es oro, porque venía con nosotros a la iglesia, como diciendo, ¿por qué vienen con él si el pastor Chuy Olivares es un predicador de la sana doctrina y ellos no? Entonces no todo lo de Chuy es oro. Y de mí, bueno, pues dijeron un montón de cosas. Pero miren, hasta el día de hoy estamos cumpliendo 14 años de ese cambio que el Señor hizo en nuestras vidas, esa transformación, y estamos agradecidos con el Señor, muy contentos, nos sentimos dichosos, privilegiados. Para mí fue como volver a nacer en las cosas del Señor. Me acuerdo que unos pastores de cierto lugar que eran muy amigos nuestros decían, no digas que apenas naciste de nuevo, tú ya habías nacido de nuevo. Yo le decía, pero es que esto que ahora siento y ahora cómo veo a Dios, nunca antes lo había sentido. Y me decía, rechaza todo eso, me decía. Y yo decía, pues por más que rechazo, como que no siento nada. Y ahora, gracias a Dios, ya transcurrieron 14 años, 22 años ministrando como pastor, 14 años en casa de oración, y le agradezco a Dios, Amén. Y a mis pastores, por supuesto, Pastor Chuy y Vicky, muchas gracias por acogernos, por recibirnos. Y el tema que voy a hablar está pues muy relacionado con eso. Voy a hablar de los beneficios de tener cobertura. Entiendo que en esta conferencia están todos o casi todos los pastores con los que estamos trabajando durante ya varios años, más o menos 50 pastores, y sus servidores o su liderazgo también está aquí presente, y también nuestro liderazgo de la iglesia, nuestros diáconos que están en formación, ancianos, pastores. Y quiero hablar de este tema que es necesario, es importante, sobre la cobertura. El tema del evento pues es importantísimo, que se llama obediencia y sujeción de un pastor, pero están implícitos todos los servidores, todo el liderazgo de la iglesia, aunque no sean pastores, pero son líderes. Finalmente también pastorean áreas, ¿no? A veces lo decimos así, por los que están al frente a veces hay situaciones en la alabanza, y yo le digo a la hermana que está a cargo, mira, trata el asunto así, trata el asunto asá. Finalmente estás pastoreando al grupo de alabanza, o sea, los estás guiando, les estás enseñando. Y lo mismo en la iglesia infantil, y lo mismo con los sugieres, el líder que Dios ha puesto, de alguna o de otra manera los guía, los pastorea, los enseña, ¿sí? Aunque no son pastores en el sentido estricto del llamado, pero sí nos ayudan a pastorear, ¿no? A veces me dicen, oye, ¿y por qué le dicen a tu esposa pastora, verdad, Paola? Si el pastor eres tú. Le digo, no, si vieras cuánto me ayuda a pastorear a la iglesia.
Si vieran cuánto me ayuda a dar consejería, a dar ministración. Ella está al frente de los jóvenes, está al frente de las damas, está al frente de los adolescentes. Creo que aconseja más que yo. Y todo eso es un pastoreo que ella lleva a cabo bajo mi cobertura, bajo mi supervisión, mi autorización, pero es un llamado que Dios le dio, ¿sí? El ayudarme a pastorear la iglesia. Entonces, el estar bajo cobertura es muy beneficioso para todos, ¿sí? Y ya hablo de una cobertura pues generalizada. Estamos usando el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 17, que es nuestro texto base, que dice: obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Y hay que poner atención a la siguiente frase que dice: y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y quiero iniciar este tema tomando como ejemplo o como ilustración el cuerpo humano, ¿sí? La Biblia compara la iglesia con un cuerpo. Y aunque los pastores lideramos o encabezamos el liderazgo de la congregación, seguimos siendo miembros de ese cuerpo. No somos la cabeza principal. La cabeza principal de la iglesia, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, pero sí lideramos la iglesia. Y así como un ojo pues no puede decir que no necesita el oído, pues tampoco un pastor puede decir que no necesita a otro pastor. Un líder no puede decir que no necesita a otro líder encima de él, ¿sí? Aquí tenemos, como en sus iglesias, muchos liderazgos. Por ejemplo, Ujieres tiene su líder. Y hay situaciones a veces en el área de Ujieres, y yo le digo a uno de mis pastores o a uno de los ancianos, le digo: por favor, atiende esta situación que se dio en el área, hay un problema. Entonces el líder de Ujieres no puede decir: no te metas porque yo soy el líder de Ujieres. No, sí se puede meter, ¿por qué? Lo vamos a mencionar un poquito más adelante, porque todos estamos, la Escritura dice que estamos sujetos unos a otros. Y cuando hablamos de liderazgo, hermanos, Dios va estableciendo líderes, pero encima de esos líderes a otros líderes con mayor autoridad, para que dirijan, para que guían al pueblo, líderes que suelen tener mayor discernimiento para tratar asuntos, para resolver problemas, y eso es una gracia que el Señor le da a esos líderes. Entonces nunca podemos decir: no, a mí nadie, ¿no? A mí nadie me dirige, no. Entonces, en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos, y especialmente los que dirigimos debemos tener a alguien que nos dirija. ¿Por qué es importante? Esto es muy importante por el riesgo tan grande que existe en la soledad ministerial. Soledad ministerial. Uno de los mayores peligros en el ministerio es eso, precisamente, la soledad. Hay pastores que predican, que aconsejan, que oran por otras personas, pero no tienen a nadie que ore por ellos, no tienen a nadie que los aconseje, no tienen a nadie que los cuide, o sí tienen, pero no permiten que se les ministre o que se les aconseje, y finalmente se aíslan solos. El problema de la soledad es muy grave y es muy grande, porque nos volvemos vulnerables a la frustración e incluso a la caída. Dios no nos diseñó para que camináramos solos. Por eso vemos en la Biblia que aún los apóstoles se supervisaban mutuamente. Esto es un dato interesante. Y esto nos lleva a reflexionar sobre un asunto muy importante. ¿Cuál? La cadena de discipulado o del discipulado, ¿sí? La cadena del discipulado. El ministerio es así, hermanos, como una cadena de discipulado. Jesús formó a sus apóstoles, los apóstoles formaron a otros,
y esa cadena continuó hasta el día de hoy. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Bueno, eso es evidencia de que esa cadena de discipulado ha continuado hasta nuestros días. Nosotros como pastores también debemos estar bajo alguien que nos forme, bajo alguien que nos acompañe, que nos pastoree, para luego nosotros poderlo hacer con otros. El pastor que tiene un pastor es un pastor muy sabio. ¿Sí? El pastor que tiene un pastor es un pastor muy sabio y además muy bendecido. Yo me considero un pastor muy bendecido porque tengo un pastor que me aconseja, que me exhorta, que me guía, que habla conmigo. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo porque siempre va a haber alguien que me pueda guiar un paso más adelante de donde yo estoy. ¿Sí? Ayer hablaba de que no porque sea yo el pastor o aquí hayamos pastores o líderes, ya lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Hay muchas cosas que no sabemos y que necesitamos pastores arriba de nosotros que nos enseñen, que nos guíen. Ahora, este es mi primer punto. El beneficio de tener una cobertura, vamos a hablar de los beneficios de la cobertura. El beneficio de tener una cobertura espiritual es porque así evitamos el aislamiento ministerial. ¿Conoces a algún pastor aislado? ¿Alguien conoce? No estoy diciendo que tu pastor, porque nadie quiere contestar, dice, no. ¿Verdad? No, pero sí, yo conozco a muchos pastores aislados, de muchos lugares, ¿no? Y en mi caminar en el ministerio. Aunque claro, pues muchos prefieren el aislamiento porque no les gusta estar bajo autoridad espiritual. Ese es un tema, ¿sí? Ese es un problema. O sea, dicen, quiero pertenecer a un ministerio, quiero pertenecer a una iglesia, quiero pertenecer a un movimiento, pero me voy a aislar porque a mí no me gusta la rendición de cuentas, a mí no me gusta la exhortación, a mí no me gusta que me fiscalicen. Pero aquí no fiscalizamos a nadie, ¿sí? Sino que nuestra tarea es ayudarles. De hecho, muchos de ustedes saben de las iglesias que estamos atendiendo y visitamos. Nosotros hemos elaborado un plan de trabajo de que cada pastor que visita su iglesia y observa algunas cosas que les hagan falta en su estructura, en lo que sea, trabajamos sobre el asunto para enseñarles y ayudarles a mejorar esas áreas, ¿sí? Y que salgan adelante. Entonces eso de fiscalizarnos pues es una forma como fea, ¿no? de recibir la ayuda que recibimos. Es como si el pastor Chuy, hace rato estamos ahí atrás en la cabina y él me hace algunas observaciones del audio, de esto, de aquello, y que yo pensara internamente, ¿no? Ay, pues vino, salud. Y que yo dijera, pues nomás me está fiscalizando, ¿no? Pues diría el pastor Chuy, pues qué onda, ¿no? Cuando lo que yo quiero es ayudar a que suene mejor, a que haya una mejor ministración, etcétera. Entonces, si nosotros no entendemos que la cobertura es un beneficio y una bendición, no la vamos a poder aprovechar. Y se nos va a pasar la vida, hermanos, y vamos a estar estancados. Pero vamos a ver qué escribió respecto a esto el hombre más sabio de toda la tierra después de Cristo. ¿Quién fue? Salomón. Así que vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Eclesiastés 4, verso 9 y 10. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Se lee de esta manera. Dice, es mejor, la versión 60 dice que dos son mejor que uno. Esta versión dice así, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Verso 10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice. Por eso escogí esta versión, por cómo lo dice al final. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Amén. Miren, la época en que se escribió este texto, Israel entendía la vida como comunidad de pacto.
O sea, como unidos entre ellos, como el pacto matrimonial, ¿no? Algo inseparable. En ese sentido, la soledad era vista como un estado vulnerable, mientras que la compañía reflejaba fuerza. Entonces, eso de que la gente andaba sola o lideraba sola era mal visto en esa época, ¿sí? Pero si andaban juntos, entonces eso representaba y decían, no, esa persona es fuerte, esa persona es sabia, esa persona es entendida, es inteligente, es una persona piadosa, entiende la necesidad de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, esto me lleva a pensar que un pastor que vive aislado, pues continuamente está metido en situaciones, en problemas. No sale de una cuando ya entró en otro problema. Mientras que un pastor que tiene un pastor encima de él es más fuerte cuando se presentan los problemas. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir el hombre más sabio de toda la tierra. Si uno cae, está el otro para ayudarlo y levantarlo. Pero hay del solo, ese sí que está en problemas. En el mundo antiguo, los caminos y viajes eran muy peligrosos. De ahí que caminar acompañados se volvió un asunto cultural, porque significaba protección. Y hoy caminar acompañado en el ministerio, pues también deberíamos considerarlo necesario, como en los tiempos antiguos, y hasta digámoslo cultural. No, hoy quizá no vamos a usar mucho el término cultural, pero sí decir es bíblico, es un principio bíblico, el caminar acompañados, porque el texto enfatiza que Dios diseñó la vida para ser vivida en compañía, no para ser vivida solos, en soledad, sino acompañados. ¿Qué debemos hacer o qué debemos entender? Que el aislamiento espiritual es un riesgo mortal para cualquier líder, especialmente para un pastor. ¿Por qué? Porque caminar solo significa caer sin que nadie lo levante. Y eso sí está grave, ¿no? ¿Se imaginan a un pastor que caiga en una falta y que no tenga a nadie que lo restaure? Como acabamos de leerlo, ese sí que está en problemas, ¿no? O tú te puedas imaginar que un pastor esté enseñando cosas incorrectas y que no tenga un pastor que le eche un telefonazo y que le diga, hey, fíjate, escuché tu enseñanza y noté, observé, me di cuenta que dijiste esto y no era así, tal. Ese pastor sí que está en problemas, si no tiene un pastor que le eche una llamada y que le diga. O un pastor que esté tomando malas decisiones y que no tenga alguien arriba que lo ayude, ese sí que está en problemas. ¿Sí? Entonces, pastores y líderes, forzosamente, sí o sí, necesitamos estar cubiertos. Todos digan cubiertos. ¿Sí? Necesitamos estar cubiertos. ¿Eso queda claro? Por eso el texto dice, mejores son dos que uno. Ahora, no solo significa, en el original, mejores son dos que uno, no solo significa que es más conveniente. Significa esto en el original, mejores son dos que uno significa esto, más valiosos y más provechosos son dos que uno. Por eso, si ustedes recuerdan, Jesús envió a sus discípulos, ¿cómo? De dos en dos, ¿sí? No de uno en uno. ¿Por qué de dos en dos? Por lo que dice el significado, porque eran más valiosos y eran más provechosos para lo que se iban a enfrentar, sobre todo en el contexto de los ataques, en el contexto de las tentaciones, ¿sí? De las situaciones que uno tiende a desanimarse, a aflojar un poquito, a llorar ahí como Jeremías o como Elías, que aquella mujer lo perseguía, y ustedes saben las historias, pero si está el otro compañero, lo levanta, lo fortalece, lo ministra, lo ayuda. Por eso es que la Biblia es bien sabia y dice, son dos mejor que uno, porque si uno cae está el otro para levantarlo. Y me gusta el significado, dos son más valiosos que uno, son más provechosos que uno. Por eso es que en la iglesia la pluralidad, ¿sí? Y la consejería para poder llevar a cabo o tomar las decisiones en la iglesia es muy importante. Que no y ayer el pastor Chuy Olivares lo comentaba y él decía, bueno, y a mí muchos me preguntarán,
tú eres pastor de, no sé, casi 200 iglesias, casas de oración, pero ¿quién es tu pastor? ¿Tú a quién estás sujeto? Y él decía, yo estoy sujeto a mis pastores de casa de oración, a los pastores gobernantes, a quienes platicamos, acordamos, nos rendimos cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el principio que estamos viendo aquí. Hay más provecho, entonces, en el desarrollo ministerial. ¿Por qué? Dice el sabio de Eclesiastés, porque si uno cae, le da la mano a su compañero. Y esta palabra compañero en el original significa asociado. Si uno cae, le da la mano a su asociado. También significa a su amigo íntimo y también significa a su aliado de pacto. ¿Qué quiere decir? Que en el ministerio van a haber caídas, porque aquí dice, si alguno cae, ¿sí?, le da la mano a su compañero. Si alguno cae, en el ministerio va a haber situaciones, va a haber caídas, va a haber problemas, digan sí o no. Sí. Por eso Dios no diseñó el ministerio para la soledad, sino para la compañía, como Josué y Caleb, por ejemplo, que acompañaban a Moisés, y Moisés los acompañaba a ellos también. Por eso dice el mismo texto de Eclesiastés, ¡ay del solo! ¡Ay del solo! Y esta es una expresión en el original de lamento, de lloro, de sufrimiento. Dice el original como un grito fúnebre que denota peligro grave para el que se aísla. Noten ustedes, por favor, la gravedad y la importancia de lo que estamos hablando. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Es una expresión de lamento. Es un grito fuerte, fúnebre, que denota peligro grave para el que se aísla, para el solo. ¿Se imagina ustedes a Pedro con ese temperamento que tenía caminando solo? ¿A cuántos no les habría cortado las orejas, no? Y las manos y los pies, al que tú hablaste de más, le corto la lengua. Tú vas al lado contrario, te corto los pies. Y tú te portaste mal y te corto las manos. No, pero no caminaba solo en el ministerio, Pedro. Había otros 11 que lo acompañaban y tenían la cabeza, la cobertura de ellos, que era el Señor Jesús. Tú te puedes imaginar caminando solo a Bernabé sin Pablo, o a Eliseo sin Elías, o a Aarón sin Moisés. Imagínate si así Aarón hizo el becerro de oro, ¿qué no les habría fabricado sin Moisés? Toda una ciudad de idolatría, todo un paganismo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué habría pasado? Pues que les habría, a todos estos y más, les habría ido muy mal en su desarrollo ministerial. Por eso dice Salomón, o dice el sabio de este texto, que hay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que le levante. Y esto significa que lo restaure, significa que lo vuelva a poner en pie, y no solo físicamente, sino también moralmente y por supuesto espiritualmente. Entonces lo que estamos diciendo es que muchos líderes y pastores han caído en pecados, han caído en situaciones, pero al estar fuera de cobertura, sus ministerios desafortunadamente se han acabado, porque hay del solo que cuando cayere no haya un segundo que lo levante. Entonces, si tú te das cuenta en esta lectura, el pasaje o la sabiduría que está inmersa en este texto está resaltando que la soledad en realidad es debilidad para el ministro, es debilidad para el líder, es debilidad para el pastor. Leí de un pastor en Sudamérica que vivía aislado de sus colegas pastores, porque él decía que nunca quería verse involucrado en algún problema o escándalo. Entonces un día ese pastor enfermó gravemente, pero al no tener un pastor arriba de él con quien hablar, con quien ministrarse, a quien pedirle oración, entró en una depresión muy fuerte. ¿Sabían ustedes que la depresión es la enfermedad número 1 a nivel mundial? Y que se da más en el liderazgo, en todos los ámbitos, y no estamos excluidos, el liderazgo espiritual, el liderazgo ministerial. Este pastor entró en una depresión así muy fuerte, llegó incluso a pensar en renunciar al pastorado y hasta en terminar con su vida. Finalmente decidió buscar ayuda en un pastor mayor que él, el cual lo ayudó a ser restaurado
Y él mismo confesó más adelante, dijo esto: si no hubiera tenido a ese pastor a mi lado en ese momento, no estaría yo aquí hoy. Este pastor, él dice, este pastor mayor este pastor que me ayudó a levantarme, me enseñó que yo no podía levantarme solo, que yo no tenía la fuerza solo. Y el sabio lo acaba de decir: dos son más provechosos que uno, ¿sí? Dos son mejor que uno. Ay del solo, porque si camina solo, entonces cuando caiga, cuando se presente una situación, un problema, una tentación, no va a haber quien lo levante. Por eso es importante que como pastores entendamos este principio básico del pastorado, del ministerio, y que también sea transmitido a nuestro liderazgo en la iglesia, porque a veces son muy dados a aislarse o a caminar solos. Nosotros supervisamos las áreas, pero les voy a decir la verdad, yo he depositado mucha confianza en el liderazgo, mucha confianza, y esa confianza, aunque supervisamos, pero yo no estoy tan, como decimos, tan sobres, ¿no? No digo que así es la forma correcta, y cuando llega a haber alguna situación, abordo y le digo: yo te he dado mi confianza porque veo que el Señor me dio testimonio de ti, Dios te llamó, te asignamos esta labor, esta función, pero fallaste. Entonces, ahora que estás fallando, permíteme exhortarte. Afortunadamente hemos tenido más buenas respuestas que malas, ¿sí? Pero también cuando notamos que un líder se está aislando demasiado, entonces no podemos depositarle tanta confianza a un líder o a un pastor que se aísla demasiado del grupo, porque está en un estado de vulnerabilidad, y cuando caiga, no solo va a caer esa persona, va a llevarse entre los pies a todos los que está también dirigiendo. Por eso el sabio de Eclesiastés claramente dice: dos son mejor que uno. O sea, no hagan las cosas solos, no tomen las decisiones solos, ¿sí? Pidan consejería, pidan ministración, pidan oración, pidan consejo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aún los pastores se supervisaban entre sí. Aún los pastores se supervisaban entre sí. Perdón, los apóstoles, en la época bíblica, en la época de Cristo, aún los apóstoles se supervisaban entre sí. Nosotros ni apóstoles somos, o a lo mejor alguien por ahí sí, ¿verdad? Bueno, pero si ellos, fíjense bien, siendo los padres apostólicos, consideraron necesaria la supervisión entre ellos, pues cuánto más nosotros, que somos pastores por la gracia de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos aceptando esto o no? Miren, vamos a Gálatas 2, por favor, versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Este es un pasaje importante que nos da luz sobre esta verdad, este principio, y a la vez este problema, ¿no? de cuando hay resistencia a la supervisión o a la atención de los pastores, al acercamiento a los pastores. Y dice así, Gálatas 2:11, Pablo escribe lo siguiente, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo Pablo? Le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que estaba haciendo, ¿sí? Otra versión dice: lo resistí cara a cara porque no procedía como es debido. Lo confronté, lo resistí cara a cara porque no procedía como es debido. Este incidente con Pedro ocurrió en Antioquía, una iglesia mixta de judíos y gentiles. La tensión en ese momento era muy fuerte porque algunos insistían en guardar las prácticas judías como la circuncisión y las comidas. Esto puedes comer, esto no puedes comer, carne no, mariscos tal. Ok, pero Pedro, influenciado por los judíos, y ahí le faltó como carácter, ¿verdad?, a Pedro, se aparta de los gentiles. Pero peor aún, con los gentiles se hacía gentil y con los judíos se hacía judíos. Entonces a los judíos convertidos les decía, porque ellos no querían dejar, por ejemplo, la circuncisión, para ellos era importante, era parte del pacto desde su padre Abraham.
Todos le decían, oye, Pedro, pues mira, está muy bien todo esto, la salvación por medio de la fe, por gracia, etcétera, pero se nos hace importante conservar lo de la circuncisión, quizá para salvación a lo mejor, ¿no? Y como había tanta oposición, Pedro decía, yo creo que él entendía claramente que no, pero en su falta de carácter, en ese momento, la tensión, la presión, tantas cosas, él se hacía con los judíos y decía, bueno, está bien. Y después los gentiles les decían, oye, Pedro, pero eso no es así. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y le decían los gentiles, pues sí, así es. Es por fe, por gracia, por fe, por medio de la fe. Entonces, con uno se hacía judíos él era judío, ¿no? Con los judíos en cuanto a la tradición y todo esto les permitía y hasta cierto punto avalaba, y con los gentiles también. ¿Qué vemos aquí? Que incluso los apóstoles podían equivocarse, ¿sí? Esto es importante. Entonces, el hecho de que tuvieran autoridad apostólica no los hacía infalibles. Y esto es interesantísimo porque la corrección mutua era necesaria para guardar la verdad del Evangelio, que fue justamente lo que hizo el apóstol Pablo cuando lo resiste cara a cara. O sea, no era un asunto personal, no era un asunto contra Pedro, era un asunto donde estaba de por medio la verdad del Evangelio, la pureza de la predicación del Evangelio y establecer la base, el fundamento doctrinal, teológico correcto. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Pero entonces Pablo tiene que ir y lo sacude, le llama la atención, lo exhorta. ¿Qué explica esto, hermanos? Porque no vemos a Pedro que se opone, no vemos a un Pedro que se enoja, a un Pedro que le dice, pues córtalas, tú eres el apóstol de los gentiles, yo soy el de los judíos. No, sino que recibe la exhortación. ¿Y qué nos enseña esto? Pues que nadie está por encima de la supervisión, nadie está por encima de la exhortación, nadie está por encima de la autoridad. Si los propios apóstoles necesitaron corrección entre ellos mismos, pues cuánto más nosotros los líderes, cuánto más nosotros los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Vean la supervisión de Pablo sobre Pedro. Pablo le dice, en el texto que leímos, dice, le resistí. Y esta palabra resistencia significa oponerse y confrontar con firmeza. Entonces, no fue un desacuerdo ligero, ¿sí? No fue algo de, a ver, ven Pedro, tráete un capuchino, siéntate y vamos a platicar. No, requería firmeza en la confrontación. No estamos hablando de bronca ni de pleito, para que no confundamos lo que es autoridad, firmeza, a veces con abuso de autoridad, o manipulación, o se me fue la otra palabra, ustedes saben. Bueno, no estamos hablando de esa autoridad mal aplicada donde el líder a veces suele enseñorearse de la gente, ¿no? Y donde dice, aquí el único que tiene voz y voto soy yo, tú calladito te ves más bonito, te callas y me escuchas. No estamos hablando de ese tipo de liderazgo. Estamos hablando de otro tipo de liderazgo, donde se requiere la firmeza, donde se requiere la autoridad, pero ayer hablábamos acompañado de gracia, de la sabiduría. Por eso es importante, la Biblia dice que nuestras palabras sean dichas sazonadas con sal, que la gente cuando las oiga, las reciba y diga, sí, es cierto, tienes razón, acepto lo que me estás diciendo. A veces cuando nuestro carácter, nuestras maneras son las incorrectas, opacan eso, y en lugar de que lo que decimos realmente llegue al propósito, se cumple el propósito, entonces lo único que genera es discordia, es problema, es enemistad, división, etc. Entonces Pablo dice que lo resiste de la siguiente manera, cara a cara. Cara a cara significa frente a frente, pero significa esto, con transparencia y sin rodeos. O sea, la confrontación que hizo Pablo a Pedro fue una confrontación honesta, fue una confrontación respetuosa pero valiente al mismo tiempo. Y por eso a muchos no les gusta a veces ser pastoreados o ser supervisados, porque no quieren ser confrontados cuando algo anda mal.
Sin embargo, la supervisión o la cobertura es un asunto bíblico, porque si Pablo no hubiese reprendido a Pedro, pues no solo habría perjudicado el avance de Pedro, sino el propio evangelio, que no tenía que ser afectado en ningún sentido. Ser supervisor, hermanos, o ser obispo, no es un asunto fácil. Créanme que no es un asunto fácil. Nos enfrentamos a oposición de pastores que muchas veces lamentablemente no están dispuestos a ser exhortados o a ser corregidos, y no es una tarea fácil, pero quiero decir esto: la tarea de nuestro pastor principal, Chuy, es mucho más complicada, porque él lleva el peso de todos nosotros. Y yo cuando hablo con el pastor Chuy a veces de situaciones, yo le pido el consejo, y él a veces me hace algunas bromas de algunas cosas que platicamos, y yo siempre le respondo lo siguiente, o seguido le digo: pastor, yo solo quiero recordarle que yo solo soy una extensión de usted. ¿Sí? O sea, usted es nuestro pastor. Yo no soy el pastor de estas 50 iglesias que usted me confió para atenderlas. El pastor es usted, principal. Yo soy una extensión solamente de usted y de Casa de Oración, y agradezco mucho la confianza. Entonces, cuando yo digo eso, yo digo: pues usted le va a dar cuentas al Señor. Pero él me dice: y tú también, porque yo por eso te di autoridad, ¿verdad? Pues sí. Pero entonces yo entiendo perfectamente el principio de estar bajo autoridad y de estar bajo cobertura, y no cuestiono. Quizá haya cosas que en el momento no entiendo, las vuelvo a preguntar. Una vez traté un asunto así con el pastor Chuy, de un tema de apostasía, y entonces él me dio toda una cátedra por mensaje de la apostasía, y cuando acabó yo dije: no, pues sí. Y luego dije: no, pero no, a ver, oiga pastor, perdóneme, pero no quedé muy convencido. ¿Me puede por favor aclarar esto? Y me volvió a aclarar el punto, el tema, y ya me quedó, ¿sí? Porque yo iba a predicar aquí algo sobre apostasía e iba a decir algo que era incorrecto. Tuve la duda, por eso le pregunté. Dije: tengo la duda. Me puse bajo cobertura, y aunque no lo entendí a la primera, a la segunda creo que ya lo comprendí. La importancia de estar bajo cobertura, porque dije ayer, no sabemos todo, nos podamos equivocar, pero hay del solo que cuando cae no tiene quien lo levante, no tiene quien lo ayude. Hay del que se aísla, porque esa persona no aprende, nunca aprende, no se desarrolla, no crece. Y si no crece el pastor y no crece el liderazgo espiritualmente, no crece la iglesia. La iglesia siempre va a ser niña, la iglesia siempre va a haber infantilismo espiritual en todos los sentidos. Entonces este punto, este tema de Pablo y Pedro, no era un asunto de opiniones personales. Había un error doctrinal serio que debía corregirse inmediatamente. Y cada uno de nosotros podemos tener opiniones personales en ciertos temas, pero siempre debemos estar dispuestos a ser corregidos cuando cometamos errores y conductas que estén afectando a la iglesia. Un líder y un pastor debe aceptar que puede equivocarse, y así como Pedro necesitó a Pablo para corregir ese error, un pastor hoy necesita a otro pastor que tenga la libertad y autoridad de exhortarlo. ¿Sí? La supervisión o el pastoreo encima de nosotros no debería incomodar a nadie, a ninguno de nosotros. Al contrario, deberíamos recibirlo como una bendición necesaria de parte de Dios. Sí, cuando yo vine a Casa de Oración, una de las cosas que yo le dije al pastor Chuy, y que la mayoría de ustedes han platicado conmigo cuando llegaron a este ministerio, fue: me siento solo, no tengo amigos. Y muchos me dijeron: es que yo tengo la necesidad de rendir cuentas, y cositas así, y que yo creo que es cierto, había ese sentir en el corazón. Entonces, bueno, decidimos ayudarles. Como dije, ser una extensión del pastor Chuy, de parte de él, pastorearles, ministrarles en sus necesidades, pero al mismo tiempo
supervisarles para que no estén solos. Ese es el sentido de la supervisión, ¿sí? Ayudar, ministrar, aconsejar, ayudarles y tenderles la mano. Ahora, escuchen lo que pasó, en un ministerio influyente en Sudamérica. Un pastor comenzó a discriminar a miembros indígenas de su iglesia. El maltrato que les daba ya era muy evidente en toda la congregación. Pues resulta que otro pastor de su mismo ministerio, al darse cuenta, lo confrontó directamente, recordándole que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Y aunque fue incómodo para este pastor discriminador, el pastor reconoció su error y pidió perdón públicamente. Y esa corrección salvó a la iglesia de una división y restauró la unidad. Y él mismo dijo: si yo no he tenido un pastor encima de mí que me reprenda cara a cara como lo hizo Pablo a Pedro, entonces yo habría continuado con eso y habría discriminado al rato a las mujeres, al rato ustedes saben, hoy en día hay un montón de discriminación aún entre cristianos. Ahorita se me vinieron a la mente algunos temas que he experimentado de discriminación, que no los voy a decir porque nos están viendo. Sí, pero sí. Al rato le cuento a usted, Pastor Chu, porque usted es mi pastor. Pero hasta el día de hoy hemos sufrido, ¿verdad?, discriminación. Pero la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, obviamente tiene mucho más peso que eso, ¿sí? Y si el Señor dijo que en Él somos una sola creación, una misma creación, y que no hay mexicano, ni gringo, ni esto, ni lo otro, es porque así es. Entonces yo tengo que entender y saber que mi identidad está en Cristo, mi seguridad está en Cristo, no en lo que otros puedan decir de nosotros, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema de la cobertura, este es un problema porque el pastor se aísla. Y se aísla por varias razones. Puede ser que esté siendo atacado, pero puede que sea un atacante. Ese pastor es el líder y por eso se aísla, porque no quiere ser encarado, como Pedro fue encarado por Pablo. Entonces, este texto de Gálatas muestra que ni siquiera los apóstoles estaban exentos de supervisión. Ahora, la cobertura es parte del modelo del discipulado. Es como los padres que les enseñamos buenos principios y valores a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ellos se salen de nuestra cobertura? Si ellos se van de la casa y dicen: papá, pues a mí no me gustan las reglas que tú me pones, las condiciones, a mí no me gusta que tú me digas que esto sí, que esto no. ¿Qué pasa? Se salen de la cobertura, se van al mundo, rentan su departamento, lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Dejan de aprender. Dejan de desarrollar, dejan de aprender los buenos valores, principios morales que sus padres les estaban transmitiendo. Peor aún, ellos comienzan a aprender de gente extraña que les van a enseñar otras cosas que no son buenas, ¿sí? Y ese es el beneficio de tener una cobertura, ese es el beneficio de tener un pastor encima de nosotros, que aprendemos buenos principios bíblicos, buenos valores bíblicos, aprendemos la palabra, buena doctrina, y se la enseñamos a nuestra congregación. Cuando yo llegué a Casa de Oración hace 14 años, que venía del Movimiento de la Prosperidad, nosotros hacíamos decretos todos los 31 de diciembre, ¿se acuerdan? Y decretamos esto y decretamos lo otro. Cuando el Señor habló a mi vida y trajo la conversión, yo estaba preocupadísimo. Yo dije: ¿y ahora qué decreto? ¿Y ahora qué decreto? Y yo, mi esposa, pues vamos a orar. Pues pregúntale al pastor Chuy. ¿Cómo le voy a preguntar si acabamos de oír la serie de la enseñanza de iglesias al gusto del cliente y todas estas cosas? Pero él ya era, no, ahí todavía no era nuestro pastor, pero ya habíamos ido a hablar con él, ya Dios había hecho la obra en nosotros. ¿Y qué decreto? ¿Y saben qué decretamos ese año? Porque antes decretamos prosperidad y decretamos esto y
un montón de cosas, ya ni me acuerdo, mejor que ya ni me acuerde. Ese año decretamos año de santidad exagerada, para que vean el cambio, Y los jóvenes hicieron su campamento que se llamó Santidad hasta los huesos, así se llamó. Bueno, porque ahí estaba el cambio, ¿sí? Pero el pastor Chuy todavía no funcionaba como mi guía, como mi pastor. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué decreto? ¿Qué digo? Estamos hablando de que la cobertura es parte del modelo del discipulado. Cuando estamos cubiertos, bien cubiertos, somos enseñados. Pero hay que ser enseñables, que esa es la otra cara de la moneda. Porque nosotros queremos enseñar, los pastores nos quieren enseñar, pero no todos quieren dejarse enseñar y dicen, no, a ellos sí, allá ellos, pero yo aquí, así las cosas se hacen en esta iglesia. Y no, las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios y debemos dejarnos guiar por nuestros pastores. Ayer yo lo decía, por la gente que tiene experiencia, que tiene sabiduría, que han caminado con el Señor y todo eso. Entonces también tiene que haber humildad de corazón o sencillez de corazón. Y esto está sustentado en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahí está el discipulado, ¿no? Bajo cobertura, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga o esto enseña, ahora te toca a ti, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está el discipulado. Esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma 67 años después de Cristo y fue escrita como un legado final a Timoteo, a quien llamó su hijo en la fe. Noten ustedes lo que estoy diciendo, esto tiene importancia. No a un pastor, a su hijo, a alguien que recibía el consejo, alguien que se dejaba enseñar, alguien que se dejaba exhortar, que se dejaba pastorear, que se dejaba ministrar. Ahora, la iglesia en ese momento enfrentaba la oposición de falsos maestros, estaban enfrentando la persecución de muchos cristianos. Entonces la transmisión fiel del evangelio era vital para la continuidad de la fe. Y escuchen este dato histórico: en el mundo grecorromano el aprendizaje se transmitía por discipulado personal. Escuchen, el maestro vivía con sus discípulos, como Jesús lo hizo, ¿no? Que vivió con sus 12. Y el maestro no solo les enseñaba teoría, no solo la Torá, que esa es la base, ese es el fundamento, pero también los maestros les enseñaban, les daban formación de carácter y les enseñaban la práctica o la aplicación de la Escritura. Ahora, en este texto que acabamos de leer, el modelo del discipulado es una cadena de transmisión, sí. Si ustedes se fijan, Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y hombres fieles a otros. O sea, nadie está aislado. Todos necesitaban recibir para después dar. ¿Sí? ¿Qué aprendemos? Que el ministerio y el evangelio no se sostiene en líderes independientes o en llaneros solitarios, como dicen, sino en una cadena de discipulado realmente. Un pastor también necesita ser discipulado antes de poder formar a otros. Entonces, si un pastor no se deja discipular, ese pastor pues no tiene nada para dar. ¿Y qué pasa? Que sin la cobertura la cadena se rompe. La cadena se rompe. Ahora, repito, cobertura no es que tengas el nombre de casa de oración, eso no es la cobertura realmente. La cobertura es la enseñanza que recibimos, es el cuidado que recibimos, es el consejo que recibimos, es la exhortación que se nos da o se nos debe dar o se nos ha dado cuando es necesaria, es requerida. Es cuando se nos pide una explicación, cuando se nos hace una pregunta y debemos responder. Esa es la cobertura realmente, porque muchos entienden cobertura como pertenecer a un ministerio para poner su cartelón, atraer gente, llenar sus iglesias y ellos ser prácticamente los dioses de su congregación. Y son pastores aislados, donde dicen, bueno, pues sí somos casa de oración, sí somos fulano de tal, sí somos fulano de tal, pero así nos llamamos. Pero ayer la pastora Vicky hablaba de aspectos reales, o sea, la verdad, porque son reales.
Cuando llega gente nueva aquí a mi congregación, el 90% de esa gente dice: yo llegué escuchando una enseñanza del pastor Chuy Olivares en casa de oración. Gloria a Dios, pues gracias por la confianza. Claro, yo doy por hecho, yo entiendo que esa persona ya se sentó por semanas o por meses, quizá por años, a ver una transmisión, a oír un tipo de alabanza bíblica, cristocéntrica, a escuchar un tipo de mensaje, esto, lo otro, y que vienen a una iglesia esperando recibir exactamente lo mismo. Yo así yo lo entiendo, ¿sí? Pero si entonces un día un pastor, no, mejor no lo voy a decir. Es que a veces no sé si soy sabio o no, pero sí lo voy a decir. Sí. Gracias, pastor. Me dijo: ya estando en el ministerio, dijo: es que la alabanza de casa de oración, así me dijo, está bien gacha, no me gusta. Y sí hasta ahorita sentí así feo. Y dije: no te ha caído el 20. Pasó el tiempo y ahora canta puros casa de oración. Le dije: ya te cayó el 20, ¿verdad? ¿Y qué creen que me dijo? Es que jala. Todavía no le cayó el 20. Por eso dije: así lo digo mejor. ¿Se dan cuenta? A veces no hay congruencia, ¿verdad? En nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Y la congruencia es lo que le da autoridad a nuestro liderazgo. Y por eso no tenemos autoridad. Y luego la gente anda brincando de iglesia en iglesia porque dicen: es que yo llegué aquí con una expectativa, pero no es igual. El pastor así, o la esposa del pastor así, o los líderes así, o los consejeros así, o la enseñanza así, o lo que quieras es así. Entonces, cobertura, les estoy explicando lo que es realmente cobertura. Cuando empezamos a atender a los pastores, me dijo el pastor Chuy: quiero decirte algo, no estamos interesados en acumular iglesias, ¿se acuerdan? No estamos interesados, porque yo le dije: fíjese que me hablaron de tal lugar y de tal lugar y de tal lugar y que quieren la cobertura y que esto y que lo otro. Me dijo: si yo hiciera caso a todos los correos, tendríamos iglesias en todo el mundo. Me dijo: no estoy interesado en acumular iglesias. Queremos ayudar y estamos para ayudar, pero ojalá y ellos también se dejen ayudar. Y esa es la cobertura, ese es el discipulado, ¿sí?, que nosotros tratamos de comunicar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga. Y el encargo significa depositar un tesoro en manos de otro para que lo guarde. Y uno aprende muchos tesoros cuando tenemos a hombres de Dios encima de nosotros. ¿Por qué? Porque depositan su sabiduría, depositan su conocimiento. ¿No es cierto, hermanos? Yo sé que ustedes también, cuando platican con el pastor Chuy, y yo también, yo aprovecho y yo el mayor tiempo cuando estoy con él estoy callado, casi no hablo. Y un día dijo: tú ni hablas, me dijo. Dije: mejor aprendo. Me dijo: está mejor que no hables, mejor aprende. ¿Sí? Y trato de aprender porque entiendo que ese es el discipulado, y también en eso consiste la cobertura, porque hay muchos que hablan demasiado y poco aprenden. Como cuando oran y se la pasan, habla y pide a Dios, y Dios diciendo: ay, a ver a qué hora te calles para poderte hablar, ¿no? Para poderte ministrar en el corazón. ¿Sí? Y la pastora Vicky siempre, a veces nos escribimos seguido y me dice: estoy en audiencia con el Señor. Yo digo: wow, ¿verdad? Y yo digo, pero otros dirían: ay, ¿cómo que en audiencia? ¿Cómo que en audiencia? Y yo le digo a mi esposa: mira qué bonito está eso. Y la otra vez me dijo: Dani, ¿ya tienes el tema del Congreso? Le dije: ya, pásamelo. Me dice: porque yo quiero ser como Elías, quiero correr delante de los carros y que no me ganen las prisas y no prepararme. No, 0 y van 2, ya otra que anoto.
Bueno, yo aprecio esa sabiduría, yo la aprendo. O cuando dijo, Él lo llena todo también. Sí, sabemos, pero en ciertos momentos y situaciones que vives, hay gente de experiencia que lo ha vivido antes que uno y te lo transmiten. Dices, gracias Señor por toda esta sabiduría. Entonces es muy malo aislarse. Y un pastor aislado, a lo mejor no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Yo sé que no me corresponde, pero sí debería pensarlo 2 veces si desea continuar en una cobertura o no, porque si te aíslas, pues no aprendes. Y si uno se une a un ministerio es para aprender, para crecer, para desarrollarse, para ser ministrado. Bueno, ¿a quién debía depositar Timoteo lo que él había depositado? Pablo había depositado en él a hombres fieles, a hombres idóneos, que estuvieran dispuestos a enseñar también a otros, que eso es la continuidad. Entonces el discipulado es un flujo constante: recibir, guardar, transmitir. Recibir, guardar, transmitir. A ver, díganlo: recibir, guardar, transmitir. Amén, hermanos. Ok. La cobertura es necesaria porque además el enemigo ataca más fuerte a los pastores. Este es otro punto. La cobertura es necesaria porque el enemigo ataca más fuerte a los pastores. ¿Cuántos hemos sido atacados por el enemigo? Todos. Nadie dijo amén más que Ángel. ¿Cuántos hemos sido atacados? Amén, ¿no? Dios nos cuida, ¿verdad? Pero hay una bendición muy grande en la cobertura y se los voy a explicar. Juan 16, versículo 32. He aquí, dice Jesús, la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Oigan lo que dijo Jesús: pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo, hermanos! ¿De qué está hablando Jesús aquí? De su momento de ser aprendido y llevado a la cruz, pero Él declara algo poderoso. Él dice: me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, estoy cubierto, yo estoy bajo cobertura. Todos se van a ir, hasta Marcos andaba con una sábana, ¿se acuerdan? Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, es lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Andaba, hasta él de lejecitos lo seguía. Pedro ya había apostatado, ustedes saben, todos habían huido. Y dijo Jesús: bueno, tal vez, uno puede pensar es triste, ay, ¿por qué pasó eso? Pero era parte del aprendizaje para todos. Y Él nos está enseñando esto. Pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo, el Padre está conmigo, o sea, estoy bajo cobertura. Él iba a ser atacado, Él iba a ser llevado a la cruz. Ustedes saben ya toda la historia, pero Él declara claramente: estoy solo de ustedes, pero en realidad no estoy solo, ni me siento solo. No estoy solo, el Padre está conmigo, Él es mi cobertura. Ahora vamos a leer la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, que habla precisamente de esto, de este acontecimiento. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Esta profecía está hablando de Jesús en el mismo escenario del texto de Juan que acabamos de leer. Jesús es el pastor herido y las ovejas dispersas. Es el pastor atacado. Ahí se centra el ataque del enemigo al pastor, al liderazgo. Aquí el pueblo esperaba al Mesías y a un liderazgo que los guiara espiritualmente. El pasaje se cumple proféticamente en Cristo, pero refleja un principio eterno. Cuando el pastor es herido, las ovejas sufren. En el mundo antiguo, las ovejas dependían totalmente del pastor para su protección. Si el pastor caía, el rebaño quedaba vulnerable a los lobos y ladrones. ¿Qué significa esto? Que Satanás sabe que el golpe estratégico es atacar al pastor. Si el diablo logra tirar al pastor, las ovejas se dispersan y quedan expuestas. Por eso el pastor necesita una cubierta espiritual.
¿Quién es esa cubierta espiritual? Dios. Pero Dios usa a un pastor arriba de él, de ti y de mí, para que nos ayude. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Sí, porque dicen, sí, Dios es mi cobertura. Por supuesto que Él es nuestra cobertura. Y Él es el pastor de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Pero entonces arráncale a tu Biblia, Efesios 4, del 18 al 22. Él constituyó a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para el equipamiento de la iglesia, a fin de que todos lleguemos cabales a la plenitud del llamado, etcétera. ¿Sí? Arráncale la hoja. No la podemos arrancar. Él es nuestro pastor, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad, pero Él instituyó liderazgo, gente acá abajo para ser pastor de ovejas y para ser pastor de pastores también. ¿Por qué? Porque los líderes son el blanco más atacado. El pastor no puede caminar solo. ¿Por qué? Porque su caída afecta a muchos. En la profecía de Zacarías dice, levántate, oh espada. Y la espada era un símbolo de juicio o de ataque. ¿Para quién era el ataque? El versículo dice que era para el pastor, literalmente para el que apacienta, para el que guía y para el que protege, para el liderazgo de la iglesia. Y luego usa la frase compañero mío, que significa un igual, un cercano, asociado íntimamente con Dios, aplicado proféticamente a Cristo, pero también tipológicamente a líderes bajo su cuidado. Y al final dice, serán dispersadas las ovejas, que significa dejadas sin unidad ni protección. Entonces la herida al pastor tiene un efecto en cadena, el rebaño se dispersa. Por eso el pastor necesita estar bajo cobertura siempre. Los pastores debemos entender, hermanos, que somos blanco espiritual del enemigo, un blanco especial del enemigo. Y la manera de resistir eso, hermanos, es estando bajo autoridad, es pedir consejo, tener a un pastor que nos aconseje, que esté intercediendo por nosotros, que vele por nuestras almas, que le demos la libertad y esa autoridad y esa confianza de que nos puede exhortar, de que nos puede reprender, de que nos puede disciplinar. ¿Por qué no? La disciplina es bíblica al que es tomado por hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando un pastor cae, no solo el pastor sufre, sino toda la iglesia. Pero cuando tenemos un pastor sobre nuestra vida, nos hacemos más fuertes frente a los ataques. Cierto pastor cayó en un pecado moral, es un testimonio de cierto país, cierto lugar. Cayó en un pecado moral y como no tenía un pastor sobre él, ni alguien a quien rendirle cuenta, pues nadie lo corrigió a tiempo. La congregación se dividió y muchos cristianos se enfriaron, hasta se fueron al mundo. En contraste, otro pastor en la misma ciudad atravesó una fuerte tentación, pero al estar bajo supervisión pastoral, buscó ayuda, fue restaurado y su iglesia permaneció firme. Él dijo, el enemigo me quiso destruir, pero gracias a que tuve un pastor sobre mí, fui levantado y mi iglesia fue perseverada. Gloria a Dios. Esos son los beneficios de la cobertura, ¿verdad que sí? La cobertura además es muy valiosa, es mi último punto, porque nos ayuda a perseverar hasta el final. Hebreos 10, versículo 24 y versículo 25. La cobertura es valiosa, es necesaria, es importante, porque nos ayuda a perseverar hasta el final. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, les explico. Este texto fue escrito a cristianos judíos perseguidos y tentados a abandonar la fe y regresar al judaísmo. Las reuniones de la iglesia eran vitales para sostenerse en medio de la persecución. Apartarse de la congregación era un riesgo de apostatar. En el mundo antiguo había mucha presión social, política y económica contra los cristianos.
Así que perseverar en la fe se requería, para perseverar, en la fe, se requería mucho apoyo mutuo. Sí, vamos, no te rajes. No, échale, estoy desanimado. Sí, yo voy a estar orando por ti. No, es que ya siento que quiero colgar el arpa. No, espérate, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Vamos, aquí está mi hombro, cuentas conmigo, yo voy a orar por ti, yo te voy a aconsejar, yo te voy a ministrar. Era la presión en muchos aspectos, ¿sí? Político, social, económico. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que, número uno, necesitamos animarnos mutuamente. Pero número dos, que si no tenemos un pastor encima de nosotros, podemos caer en el riesgo de rendirnos. O sea, no podemos perseverar si somos solitarios. No podemos perseverar. No podemos llegar solos a la meta. No podemos, yo no sé si un pastor, la Biblia habla de terminar la carrera con gozo, pero yo no sé si yo pudiera ser un pastor gozoso, llegar al cielo y decir, Señor, terminé la carrera con gozo cuando me hizo falta un elemento tan importante como era no estar aislado del cuerpo de Cristo o del cuerpo pastoral o de un pastor o de una cobertura, ¿sí? Y a lo mejor el Señor diría, bueno, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero te equivocaste de veces, qué bárbaro. ¿Sí? Ay, Señor, perdóname. Pues sí, claro, te perdono. Pero tu iglesia pudo ser mejor. Tu congregación pudo ser más madura. Pudieron haberse desarrollado más. Pudieron haber disfrutado más de mis dones, de esto, de aquello. Pudiste haber sido un ministro más sabio, un ministro con más alcance. Pudiste haber sido un ministro con más inteligencia, pudiste ser un ministro mejor, pudiste haber ayudado a más gente, pudiste haberte extendido, pudiste haber levantado más misiones. Y no es por levantar, porque hay mucha gente que le gusta levantar y levantar y levantar y levantar y levantar y levantar y levantar iglesias por muchas razones. Sí, que ahorita yo podría decir, y eso en realidad no siempre habla de un ministro maduro, un ministro espiritual desarrollado, un ministro que realmente esté todo el respaldo de Dios con esa persona, porque muchos tienen sus motivaciones muy personales. ¿Sí? Salomón le dijo al Señor cuando le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Pídame lo que quieras, pídeme, dame sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo tan grande. Y Dios le dice, wow, felicidades, Salomón, por cuanto no me pediste riquezas ni la vida de tus enemigos, te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia y te voy a dar riquezas y te voy a dar esto, porque Salomón era un hombre que entendía la necesidad que tenía por el liderazgo que tenía. Era el rey de una nación, tú eres el pastor de una iglesia, tú eres el líder de un área. Tú y yo necesitamos ante todo sabiduría, gracia, inteligencia espiritual, necesitamos humildad, sencillez de corazón, también necesitamos obediencia, necesitamos esa humildad que nos lleva a decir, sí, me voy a dejar aconsejar, me voy a dejar ministrar, ya voy a dejar de ser aislado, me voy a dejar de mover por mi cuenta, me voy a poner bajo cobertura, voy a aceptar la llamada de atención. O sea, no debemos llegar solos a la meta, porque la exhortación, el estímulo, la disciplina aplica para todos, no solo para las ovejas, ¿verdad? Porque a veces somos muy buenos para disciplinar a la gente o de llamarle la atención a las personas, pero cuando nos llaman la atención a nosotros, los pastores o los líderes, no nos gusta, ya andamos hablando a otra iglesia a ver si nos reciben, ya andamos haciendo un montón de cosas, hermanos, y eso no está bien, ¿sí? Termino. Un pastor en Chile, después de 30 años de ministerio, confesó que en varias ocasiones pensó renunciar, pero gracias a la cobertura de un pastor mayor, quien oraba por él y lo exhortaba a continuar, nunca abandonó el ministerio. Hoy, después de décadas, sigue sirviendo fiel al Señor, y él mismo dijo lo siguiente: llegué al final del camino pastoral con la frente en alto, porque nunca caminé solo. La sujeción me sostuvo.
¿Cómo dice aquí? ¿Cómo se llama el seminario? ¿De quién? De un pastor. ¿Y nada más de un pastor? Digan, de mí también. ¿Qué se requiere, hermanos? Obediencia y sujeción. Amén. Un pastor, fíjate, y con eso termino. Un pastor con pastor es un pastor sabio y obediente al diseño de Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos de rendir cuentas. Un pastor con pastor es un pastor sabio y obediente al diseño de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias a Dios por la cobertura. Amén, hermanos. Vamos a orar. Y mientras le voy a pedir a la pastora Vicky que se prepare para subir a este lugar. Pero vamos a decirle ahí en nuestro lugar con tus ojitos cerrados: Señor, gracias por el poder de tu palabra. Señor, gracias por la cobertura que viene de ti. Señor, primeramente por tu cobertura, porque tu mano está sobre nosotros, porque tú eres el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Tú eres mi pastor, dile, y nada me faltará. Gracias, Señor, porque estoy dentro de tu rebaño, pero también te doy gracias por la cobertura a la cual pertenezco, por este ministerio, Casa de Oración. Dile gracias por los pastores Chuy Olivares y Vicky de Olivares. Gracias por haberlos traído a nuestras vidas como maestros, guías, como nuestros pastores y como un matrimonio, Señor, que se ha esforzado por ser fiel a ti y que ellos nos trasladan sus enseñanzas. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, queremos imitarte a ti, viendo a hombres fieles como a ellos. Hay muchos pastores, muchos predicadores que podemos encontrar en las redes sociales, y muchos de ellos son hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero Dios a nosotros nos ha dado nuestros pastores, ¿sí? Y seamos agradecidos con el Señor por eso, y valoremos eso que el Señor nos ha dado. Y si has fallado en esto, en algún punto de los que yo te he explicado, por favor pídele perdón al Señor, es a Dios, y dile: Señor, me pongo en la línea, me voy a poner en la línea, me esforzaré, Señor. Me voy a esforzar por representarte a ti como debe de ser. Porque soy un pastor, porque soy un líder, porque soy una esposa de pastor, porque soy una esposa de un líder, porque soy un servidor. Pero también me voy a esforzar, Señor, por representar bien a este ministerio al cual tú me has traído por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor.